No entiendo para qué sirve el tiling, de verdad. Tía, que sí. Mira, a ver, el tiling es una herramienta de genética reversa, ¿vale? Que se va a basar principalmente en hacer una colección de mutantes gracias a un mutágeno. Entonces después se van a analizar los mutantes y se van a identificar las mutaciones. Todo esto se va a basar en la capacidad que tiene una enzima de restricción de cortar en sitios en los que no hay 100% armonía entre las uniones de dos moléculas de ADN. Entonces, lo que se hace es, vas a tratar unos organismos con etilmetanosulfonato, que es un mutágeno. Entonces, se van a crear las poblaciones con mutaciones aleatorias y después lo que se va a hacer es, por cambio de temperatura, se hace que se unan dos moléculas de ADN. Como no van a ser totalmente homólogas, no hay 100% armonía, entonces se forma una pequeña burbuja. Entonces, va a entrar en juego la enzima de restricción C1, que lo que va a hacer es partir el ADN donde encuentra la burbuja. Entonces, una vez que tienes el ADN cortado, se va a secuenciar y la función del gen se va a relacionar con el fenotipo que muestre el organismo. ¿Vale? Esto es importante porque el tiling no depende del tamaño del genoma, entonces se puede usar con cualquier organismo, aunque principalmente ahora mismo se está usando con plantas. ¿Vale? Tío, ¿y esto del tiling a quién se le ocurrió? Tía, pues a Claire McCallum, que fue una alumna de la Universidad de Washington, que estaba haciendo su tesis con Arabidopsis, pero como había muchas limitaciones con la genética inversa de aquellos tiempos, pues decidió ya desarrollar la técnica tiling. Y además, al mismo tiempo, Chuck Darolf desarrolló una técnica parecida con Drosophila, entonces se unieron y ya crearon un tiling. Primero se desarrolla la familia M0 de forma que, mutando sus semillas con el mutágeno EMS, se consiga que en la familia M1 se haya producido la mutación. La M0 será homocigota, de forma que la M1 será completamente heterocigota. De esta forma se obtiene la familia M2, que cumplirá de acuerdo con la ley de Mendel 1, 2, 1. Así, de esta segunda familia podemos proceder a la extracción del DNA y posterior almacenaje en un pool, de forma que se aumente la eficiencia de esta red. Una vez que tenemos este pool, procedemos a la amplificación mediante PCR con el uso de dos cebadores, uno directo y otro reverso. El directo estará marcado con IRD 700 y el reverso con 800, de forma que en una posterior electroforesis podamos visualizar el resultado. De esta forma, por un lado tendremos silvestres frente a mutados. Se procede a una desnaturalización mediante calor, de forma que se separen las hebras del DNA y posteriormente se renaturaliza. El uso del mutágeno EMS nos habrá permitido crear una transición entre guanina, citosina, adenina, timina, de forma que por alquilación de la base la citosina se unirá a adenina o timina. Entonces, en esta renaturalización podríamos obtener dos resultados. Por un lado, la complementariedad entre adenina-timina, guanina-citosina y por otro, gracias a la mutación adenina-citosina, guanina-timina. En este caso, se formará un heterodúplex de forma que una endonucleasa llamada CEL1 podrá cortar las hebras de DNA justo por el sitio donde se ha producido la mutación, de forma que se generarán hebras de DNA de menor tamaño. Esto será perceptible al realizar la visualización con un aparato denominado LICOR 4300. Así, en los canales podremos ver la diferencia entre el oligo directo y reverso, puesto que en uno observaremos el IRD 700, que será el directo, y en otro el IRD 800 o reverso. De esta forma, puesto que por estar mutada la hebra serán de menor tamaño y habrán corrido más en una electroforesis, aquellas de menor tamaño serán las que se encuentren más abajo y por lo tanto serán diferenciables. Tía, ¿y esta técnica en la actualidad se utiliza? Pues la técnica tradicional del tiling ha ido evolucionando y principalmente se están desarrollando dos en la actualidad, que son el eye-tiling y el eco-tiling. El eye-tiling, que se llama individualized tiling de un individuo, es muy importante porque se puede realizar un procedimiento de tiling en menos de 4 meses y reduce mucho los costes y el tiempo. La característica principal
principal con respecto al método tradicional es que se cultiva la familia M2 en un pocillo, en un pool de 96 pocillos, lo que permite realizar 96 PCRs a la vez. Otro rasgo importante de esta técnica es una curva de calibración para detectar los organismos heterocigotos. Bueno, una desventaja, una limitación que tiene esta técnica es que solo se puede utilizar en plantas de vida corta y con genes que sean detectables fácilmente, que sus mutaciones sean fácilmente detectables. Sin embargo, se cree que esta técnica va a ser la que va a sustituir al tilling. La otra técnica que te he comentado es el ecotilling, que difiere de las otras dos que te he comentado porque descubre polimorfismos en el ADN en lugar de mutaciones inducidas, como hemos visto que hace el EMS. Tiene un gran éxito para los polimorfismos y puede detectar muchos en un fragmento concreto de ADN. Una ventaja de esta técnica es que ahorra muchísimo tiempo y muchísimo dinero, porque solo tienes que secuenciar un individuo de todos los que tú usas para tu estudio. El fin principal de este estudio es buscar resistencias naturales que existen en los organismos para herbicidas, para virus, contra herbicidas o contra virus o contra enfermedades, por lo que es muy importante en ecología, porque todos los cultivos que ahora mismo conocemos son atacados por insectos u otros patógenos, entonces esta técnica es muy importante para eso. Y también, bueno, se ha estado estudiando que en el ser humano se podría trabajar con ecotilling, sin embargo, se tendría que utilizar CADN en lugar de ADN, porque todavía no se tienen conocimientos bioinformáticos suficientes. También otras modificaciones, pero que son menos importantes que estas dos últimas, son la neatilling, en la que se extrae ADN, ácidos nucleicos, de un tejido para después proceder a tilling. Y otras dos técnicas también que caben destacar son el de tilling y el doble ecotilling. Y en animales se están utilizando sobre todo organismos modelos, pues el C. elegans, el ratón, el pez cebra. Y lo que ven es que es muy difícil utilizar genética inversa en organismos que no se pueden reproducir por sí mismos, porque además de generar la familia M2 o M1, tienen que mantener esas poblaciones, recuperarlas, tienen que hacerlas crecer, en fin, son muchos procesos y es mucho más costoso y complicado. Entonces, por ejemplo, en el C. elegans lo que hace es seleccionar los organismos que son hermafroditas y así simplifica mucho más el procedimiento. Y lo que están trabajando ahora con este gusano es descubrir las nuevas versiones alélicas que aún no se han conocido. ¿Y usted qué cree que puede aportar el tilling a la ciencia? Pues para empezar, es una técnica bastante sensible, con lo cual, eso ya de por sí. Además, el rendimiento de esta técnica es alto y consigue evitar los falsos positivos, que de otra manera se podrían generar. También está el tema de que al recortar el intervalo en el que se produce la mutación, no es necesario llevar a cabo una secuenciación, con lo cual es un elemento bastante más específico y, en último lugar, supone sobre todo un coste económico y ahorro de tiempo.